Bienvenidos nuevamente a los que ya me han escuchado y para los nuevos miembros un cálido recibimiento a su canal Facetas de la Historia. Hoy continuaremos con el recorrido, pero en esta ocasión vamos a entrarnos en las grandes mentes de la humanidad, aquellos que sin necesidad de armas y solo con su intelecto nos dejaron un legado que siempre será recordado. Uno de ellos, quiero que por favor entiendan que esto es a perspectiva mía. Uno de ellos que a perspectiva propia dejó su huella fue Jean-Paul Sartre, novelista y periodista político francés, uno de los grandes representantes del existencialismo. Nace en París el 21 de junio de 1905. Enseñó filosofía en varios liceos, era una persona claramente muy estudiada y preparada. Enseñó filosofía en varios liceos desde 1929 hasta el momento que estalla la Segunda Guerra Mundial. Creo que todas las personas hemos escuchado al menos sobre la Segunda Guerra Mundial, de lo cual en su momento también hablaremos de los por qué y los sinsentido del conflicto bélico más grande de la historia humana. Jean-Paul decide incorporarse en el ejército. Ya en 1939, su aporte al ejército no fue como soldado, sino como meteorólogo en el ejército francés. Fue capturado por tropas alemanas en 1945, donde pasó 9 meses, imagínenselo, casi un año. Pasó 9 meses prisionero de guerra en la ciudad alemana de Treveris. Lo que más curiosidad me da es que independiente de la situación, de las circunstancias, no abandona la filosofía. O sea, ¿qué pensarían ustedes si van a la guerra? Ni siquiera como soldados, que era como lo más común en un conflicto de este tipo, sino que van a hacer un aporte que puede que haya sido menos o incluso más significativo que disparar un fusil Graz modelo 1874. Y aún así, durar casi un año a ser prisionero de los nazis. Pero una vez más, lo bello es que no pierde sus esperanzas, ya que durante este periodo Jean-Paul, y a palabras del mismo, se tomaba su tiempo para alimentar su diario, con apuntes sobre el día a día de cómo era la vida de un prisionero de guerra, en lo cual este diario lo conservó durante su estadía como prisionero de los nazis. A causa de su mala salud, que él mismo afirmaba que su mala vista afectaba su equilibrio, Jean-Paul fue liberado en abril de 1941. Pero según otras fuentes, siempre hay otras fuentes de todo tipo, siempre otra perspectiva, la cual para mí sería genial, si así lo fue, se escapó tras una visita médica al oftalmólogo. Después de su puesta en libertad, dio clases en París y participó en la resistencia francesa. Deja la enseñanza en 1945 y al lado de su pareja, Simone de Beauvoir, entre otros, crean la revista política Les Temps Modernes, de la que fue editor jefe. Algo que siempre me cautivó era que se le consideraba un socialista independiente, activo después de 1947, ya tiempo después de todos los sucesos, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945, al 2 de septiembre del 45, 2 años después, 1947, el cual habló y criticó tanto a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la URSS, como a Estados Unidos en los años de la Guerra Fría. Muchos de sus escritos de la década de 1950 están presentes cuestiones políticas, incluidas sus denuncias sobre la actitud represora y violenta del ejército francés en Argelia. Rechaza el Premio Nobel de Literatura que se le concedió en 1964. ¿Por qué? Simplemente explica que si lo aceptaba comprometería su integridad como escritor. Es algo muy bonito, la verdad. A pesar de su llamamiento a la actividad política desde ópticas marxistas, no se sintió cautivado y por eso no se afilió al Partido Comunista Francés. Así que conservó la libertad para hablar, expresarse sin represiones y criticar abiertamente las intervenciones militares soviéticas en Hungría, 1956, y en Checoslovaquia, 1968. Muere en París el 15 de abril de 1980.
Ahora quiero hablarles de nuestro segundo personaje, lo cual hay una frase de él que personalmente me encanta, que es esta: una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala. Qué increíble esta frase, ¿no? Que dijo nuestro segundo conmemorado del video, Albert Camus, nacido el 7 de noviembre de 1913 en Argelia. Su familia es originaria de San Luis, España. Su padre, Lessing Camus, trabajaba en una finca para un comerciante de vinos y era de origen alsaciano. Durante la Primera Guerra Mundial es herido en combate, no se conocen mucho los detalles de cómo fue herido en combate, y fallece el 17 de octubre de 1914. A la terrible situación del fallecimiento de su padre, Albert Camus, y su familia, se ven obligados a mudarse a la casa de la abuela materna. Su padre fallece antes de que siquiera Albert Camus cumpliera un año, lo cual lo dejaría solamente con un recuerdo, una fotografía. Este hecho lo marcó en sus años venideros. Su niñez transcurrió en uno de los barrios más pobres de Argel, y con su ausencia total de libros y revistas, quiero hacer un pequeño paréntesis. Algo que me parece importante resaltar y que quiero agradecer a la tecnología es lo rápido y fácil que se puede conseguir información en nuestros tiempos. O sea, si queremos saber sobre Simone de Beauvoir, solo nos basta con un clic en Google y encontraremos todo lo referente a ella. O, solo poniendo en YouTube facetas de la historia, puedes adquirir información enriquecedora para toda tu vida. Pero bueno, retomando lo importante, y que obviamente hubiera sido súper, muy útil para Albert haber tenido la facilidad, haber tenido Google. Pero bueno, retomando lo importante, gracias a una beca que recibían los hijos de las víctimas de la guerra, y que siempre fue alguien con muchas ganas y mucha curiosidad hacia el conocimiento, pudo comenzar a estudiar y a tener los primeros contactos con los libros. En medio de dificultades, problemas económicos, o sea, no fue un niño con la mejor infancia, pero aún así logró cursar su primaria y culminó el bachillerato. Un amigo muy querido y mentor de Albert, un profesor, a quien guardó total gratitud, hasta el punto de dedicarle su discurso del premio Nobel. Hubo muchas personas, hay que entender, que influenciaron la vida de Albert Camus. En este caso estamos hablando de manera positiva. Pero él no solamente era inteligente, sino también era bueno o sea, inteligente en cuanto a los estudios, el aprendizaje, sino que también era bueno en las actividades físicas, ya que le gustaba participar especialmente en el fútbol, lo cual me considero un gran fan también del fútbol, en la natación y el boxeo. Fue portero de un equipo juvenil de 1928 a 1930. En este último año, sin embargo, comenzó a sufrir ataques, lo cual era el terror de las enfermedades de esa época, la tuberculosis, lo cual muy lamentablemente detuvo su vida deportiva. Pero adentrándonos en materia, su pensamiento, y por el cual es importante resaltarlo, lo hizo a través de sus escritos. Camus explora la condición humana, el extrañamiento del ser humano hacia sí mismo, el problema del mal y la fatalidad de la muerte. Otras de sus célebres frases fueron: el hombre siempre se encuentra en una condición absurda, en situaciones absurdas. Albert afirmaría en 1956, en una entrevista: no creo en Dios, es verdad, y sin embargo no soy ateo, incluso me siento inclinado. Y es un poco contraproducente, ¿no? Que una persona no crea en Dios, pero aún así logra creer en algo. Se considera que su pensamiento representa la desilusión de los intelectuales en la época de la posguerra. Sin embargo, aunque entendía el nihilismo de muchos de sus contemporáneos, defendía valores como la libertad y la justicia. Ya en sus últimos trabajos, esbozó un humanismo liberal que rechazaba los aspectos dogmáticos del cristianismo y el marxismo. En sus últimos años no dejó de luchar contra todas las ideologías que alejaban al hombre del humano. Se le llegó a llamar incluso anarquista y dedicó parte importante de su libro, El hombre,
rebelde a exponer y a cuestionar sus propias convicciones. Ya para hacer el cierre, quiero presentarles al último, pero no menos importante, conmemorado de la noche. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ya sé, tal vez algunos de ustedes se preguntarán por qué quiero hablar y profundizar sobre Nietzsche, sabiendo que él muere el 25 de agosto de 1900, un año antes del comienzo del siglo XX. Pero me parece súper importante mencionarlo gracias a su legado, ya que fue filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental. Friedrich nace el 15 de octubre de 1844 en Alemania. Su nombre es un dato curioso. Su nombre proviene del rey Federico Guillermo IX de Prusia. Su padre fue Karl Ludwig Nietzsche. Tras la muerte de su padre en 1849 y de su hermano menor en 1850, o sea, se muere el padre y un año después se muere el hijo, la familia se trasladó a vivir con su abuela materna y las hermanas solteras del padre bajo la protección de un magistrado local. Durante este tiempo el joven Friedrich asistió a un colegio de niños para luego trasladarse a una academia privada, donde conoció varias gente, hizo muchos amigos y dos estudiantes pertenecientes a familias acomodadas. Recordemos que fue una persona que siempre tuvo acceso tal vez a una buena educación, está rodeado de personas que le lograron aportar algo. Friedrich nos descubre que el primer acontecimiento que lo conmocionó fue cuando aún estaba formándose la conciencia sobre la enfermedad de su padre. Era un reblandecimiento cerebral, la intensidad de los dolores que sufría su padre, la ceguera que le sobrevino, su figura macilenta, las lágrimas de su madre, el aire preocupado del médico y finalmente los incautos comentarios de los lugareños debieron advertirle de la inminencia de la desgracia que los amenazaba. Y esa desgracia vino, su padre muere. Él aún no había cumplido 4 años, entendamos que era un niño muy muy pequeño. Algunos meses después pierde a su único hermano, un niño vivaz e inteligente que, presa de un ataque repentino de convulsiones, murió en unos instantes. Lo cual nos hace pensar que independientemente de nuestra raza, nacionalidad y color de piel, todos tenemos un destino y un camino asegurado que es el de la muerte. Según Friedrich, a partir del idealismo platónico, la filosofía occidental adopta un esquema negador del mundo que culminaría en las concepciones cristianas, experiencia física versus realidad espiritual. Así, el pensador alemán ve en la metafísica de la religión un escape ante la vida concreta, de creación de, según ellos, refugios imaginarios. Así nace un primer nihilismo implícito. Recordemos que Nietzsche, Friedrich, él no era una persona que creía en Dios. ¿Y a qué voy con ese comentario? Ya que una de sus frases más memorables, recordadas, decía que no solo Dios murió, sino que el ser humano lo ha matado, con el propósito de llegar a un mayor entendimiento del mundo. En otras palabras, el cuestionarse, el ser humano mató a Dios. Por tanto, la sociedad occidental se encuentra en vías de caer en un profundo nihilismo que ha de superar si no quiere ver su fin. Ahora, algo que muchos de ustedes seguramente han escuchado es el pensamiento del superhombre, de cómo para Friedrich el hombre es capaz de superarse a sí mismo y a su naturaleza. O sea, se trata de aquel ser humano que rompe las tradiciones morales impuestas por el cristianismo, el catolicismo, la religión en general, al fin de alcanzar la libertad de su esencia. De hecho, esto es un simple comentario, una simple perspectiva propia sobre el pensamiento de Friedrich, que por más grandes que sean nuestros pensamientos, nuestros actos y corazones, todos de una manera u otra llegamos a nuestro fin. Y un ejemplo claro es el del mismo conmemorado de que estamos hablando, ya que el 3 de enero de 1889 sufre un
colapso mental muy muy fuerte. Ese día, de hecho, fue detenido tras, al parecer, esto es algo que no se puede comprobar, pero pues las voces hablan, al parecer haber provocado algún tipo de desorden público por las calles de Turín, Italia. Lo que pasó exactamente es desconocido. Hay personas que dicen esto, hay personas que dicen lo otro, pero bueno. Cuando un repentino alboroto que causó un cochero al castigar a su caballo llamó su atención, Frederick corrió hacia él y lanzó sus brazos rodeando el cuello del caballo para protegerlo, desvaneciéndose acto seguido contra el suelo. En los días siguientes, escribió breves cartas a algunos amigos, en las que mostraba signos de demencia. Ya él estaba megalómano, ya según lo describen estaba perdido de muchas maneras. Ya en sus últimos días se le escribió como una persona que estaba enteramente sumergido en la locura. Muere el 25 de agosto de 1900 en Weimar, Alemania. Bueno, ellos fueron algunos de muchos grandes y un tanto controversiales filósofos del siglo XX. Lo importante de todo esto es independiente de sus vidas, sus fracasos, sus muertes, lo importante es siempre aprender algo de ellos. Por eso quise resaltar a estos tres filósofos que en mi persona son los más importantes del siglo XX. Y pues nada, gracias nuevamente por quedarse conmigo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y aprendido tanto como yo. Y pues nada, nos vamos a ver todos los domingos para que estén súper pendientes. A las 7 de la noche todos los domingos estaré publicando videos. Y una vez, gracias por quedarse conmigo hasta el final y que tengan una buena noche.